El sistema Rockefeller te va a dar las herramientas y estrategias para hacer que tu negocio crezca hasta 20 veces más en un periodo de 10 años. Te va a ayudar a desarrollar una visión estratégica como empresario de alto rendimiento y mostrarte las mejores herramientas para hacer que tu negocio funcione sin ti y que tengas la vida de tus sueños por medio de tu empresa. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos a su sistema Rockefeller. Buenos días. Ramiro, Hola. how you doing? Todo excelente. Listos ya para el siguiente podcast que está poderoso. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. ¿Y cómo se llama el siguiente podcast? Yo estaba volteando aquí la cámara. Yo también ando volteando para todos lados. Como que sí quedó chueca esta... Digo, sí No, quedó no. bien. ¿Cómo contratar ¿Cómo contratar? personal y que te dure? Es correcto. ¿Cómo contratar personal adecuado y que te dure en tu negocio? Fíjate que o sea, yo muchas veces me cuestiono y digo, ay, güey, o sea, estaré siendo muy drástico, muy exagerado con el tema, pero pues la verdad es que no, o sea, nos toca contratar todo el tiempo, nos toca estar verificando todo el tiempo, revisando personal, evaluando, y pues yo pienso que el sistema es claro, nada más, pues tienes que seguirlo. O sea, el primer paso es, ten claros tus valores. Sí. Tus valores como empresa, como negocio, primero como dueño, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los valores? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es un valor que decías la vez pasada? Todo lo que hace una persona cuando nadie la está viendo. Que yo puedo decir que soy responsable, pero si no hago algo, pues no soy responsable. Es correcto. Yo puedo decir que soy honesto, pero dije una cosa que no era, entonces no soy honesto. Sí, claro. Y el tema ese es uno de los principales problemas ahorita con los líderes de los equipos y con los dueños de negocio, que a veces que pues se dan la media vuelta y se ponen a hacer sus prioridades confiando que el equipo ya tiene claro qué hacer. Y pues no, o sea, no llenan reportes, no están vendiendo, no están enfocados en supervisar activamente, los cachan haciendo otras cosas, o sea, N cosas, ¿no? Y eso es realmente pues, los valores, ¿no? Eso es porque no hay claridad de cuál es la expectativa de comportamiento que tú quieres que tu gente tenga. Claro. Y yo pienso que se tienen que englobar en 5 o 6, ¿no? Yo he visto empresas que ponen 10, que no, o sea, Sí, entre claro. 4 y 6 cuando mucho. Entonces, que ni se acuerdan de tantos. Sí, los valores realmente es lo que vive la empresa, es la cultura de la empresa. Es correcto. Entonces, los valores es lo que determina qué tipo de gente vas a contratar. Y más allá de contratar, tú tienes que entender es con gente que tienes que congeniar, pues, que tienes que tener muchas cosas en común para poder lograr a cabo o llevar a cabo la misión, ¿verdad? O lograr la meta. Entonces, es muy importante que te juntes y que atraigas, primero que seas, ¿verdad? El empresario, que seas los valores que estás diciendo. Y otro es que atraigas gente que tenga esos valores, y no va a ser muy complejo. Fíjate que yo antes me dejaba llevar mucho por el conocimiento. O sea, yo veía una persona, evaluaba su conocimiento, primero conocimiento, luego experiencia y hasta el último valores. Y cuando trabajaba en General Electric, a mí me tocaba implementar manufactura esbelta en todas las plantas. Y estaba en una línea de producción y necesitaba un líder de manufactura que le supiera bien cañón, o sea, que tuviera liderazgo, que supiera cómo llevar a la gente. Y empecé a cuestionar a un Lean Implementer, a un implementador de manufactura esbelta, y que por cierto también damos consultoría de eso aquí en Empresarios de Alto Rendimiento. Y recuerdo que entrevisté a un chavo, vamos a decir que se llama Camilo, digamos. Y me empecé a dar cuenta que sabía todos los conceptos. O sea, le pregunté qué era una desviación estándar, le pregunté cómo se calculaba un Kanban, cómo hacer el cálculo de inventarios, la demanda, cómo hacer el supermercado de producción, cómo hacer un plan de producción. O sea, fue realmente impresionante cómo me bateaba, me contestaba todas. No, dije, no, hombre, este vato es Una eminencia. no es Thor, es arriba de Thor. O sea, Claro. es impresionante. Sí, sí. Es que iba a decir Juan Camaney, pero no creo que conozca a nadie Juan Camaney. Pues sí, es gente que es biblioteca andando, ¿no? Pero impresionante, güey. Entonces, lo contraté. Me acuerdo que le dije, el lunes te veo a las 7 de la mañana. Uh-huh. Yo llegaba a las 6:30 de la planta porque estábamos en arranque de producción. Y llegó a las 7:30 el primer día. Yo estaba impactado, güey. Yo, 7:30. Y todo descarado llega y... No, es que mi abuelita. Dije, bueno, la abuelita. Claro. Y el segundo día, 7:45. Yo, te lo juro, yo o sea, lo veía caminar y me dice, no, es que mi papá.
dije, bueno, supongo. Tercer día como 7, porque hablé con él y dije, ¿sabes qué, compa? Mira, para mí la puntualidad es muy importante. Para mí el empezar a tiempo es muy importante. Pum, pum. Y el tercer día, según las escrituras, llegó como 7:15. Me dice, no, es que otra vez mi abuelito. Dije, no. O sea, ese mismo día le dije, ¿sabes qué, compa? Pasa recursos humanos. Le dije, yo sé que sabes mucho, eres muy bueno, pero no vamos a congeniar, güey. O sea, no. A mí me tiembla un ojo. Digo, pues tú sabes, es una persona muy puntual. Y me tiembla un ojo. Con clientes he sabido llevarlo, ¿verdad? Porque no todos, Es sobre todo en diferente, México, es una dinámica distinta. es distinto. Pero con socios, con empleados, con proveedores, es, oye, quedamos una hora, pues tienes que cumplir, ¿verdad? Claro. Y sobre todo que es la cultura que tú le implementas a tu gente. Ujú. Sí, sí, y hay veces que, digo, por cosas que vamos a hablar más adelante aquí en el podcast, muchas veces se pasa por alto el hecho de contratar por valores, pero luego terminas contratando o sea, personas que realmente hay veces que quisieras no tener en la empresa y por el hecho de que no es que no llegó o no es que no hay gente para contratar o no hay suficiente, entonces literalmente oye, ¿sabes de esto? Sí, pues a ver si es cierto. Y ya para cuando acuerdas ya tiene 1 año en tu empresa y realmente tú sientes que estás cubriendo el puesto, pero el problema no es cubrir el puesto. El problema es que se resuelvan los problemas que esa función requiere. Y para que se resuelvan los problemas que esa función requiere, pues necesitas tener una persona que tenga el mismo grado de preocupación que tú tienes a la hora de contratarlo. Y en eso tienen que ver los valores. En cómo se va a comportar la persona a la hora de enfrentar esos problemas y a la hora de implementar ese proceso de esa persona. No es llenar la vacante, no es cuánta gente tengo, es qué personas sí tienen mis valores. Por ejemplo, el otro día estábamos con uno de los empresarios que asesoramos en uno de los negocios. Y bueno, tienen sucursales y tienen una plantita de producción. Una planta de producción me dice el líder de la planta de producción, que es uno de los hijos, me dice, oye, yo estoy impresionado que, no sé si se acuerdan que les dije que me hacía falta gente. Dice, uno de los días que teníamos entrenamiento y teníamos horario recortado, le dije, señores, tiene que salir todo. Y salió todo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenía gente antes que ni era necesaria y que no tenía los valores porque no ayudaba a la causa, pues. ¿Sí me explico? Y pues realmente ese es uno de los principales problemas, que el no tener tan claro los valores a la hora de contratar es una puede ser uno de los principales errores que estás cometiendo a la hora de hacer crecer el negocio, porque les estás entregando recursos y tiempo y responsabilidades para que ellos hagan algo y realmente no lo van a hacer a menos que tengan el comportamiento que tú tienes. Sí, y fíjate, errores y más allá de errores, problemas, ¿no? Es lo que te está causando que no entregues a tiempo, que se te pierda el inventario, que es correcto. No tengas cuentas por cobrar. Ay, no, ayer tuve una discusión muy interesante. Pero bueno, mira, el punto es que tú tienes que desde el principio ver si la persona tiene los valores y la educación se puede llevar, pues, o sea, en ciertos casos, ¿verdad? No en todos, pero en 80-90% puedes entrenar a una persona para que lleve a cabo cierto puesto. Fíjate, por ejemplo, cuando contraté a la otra persona, hablando del tema de manufactura, contraté ya estaba dentro de la planta, pero era una persona que se llama Carlos Ramírez, que estaba como líder de inventario adentro de la planta. O sea, el chavo no tenía carrera, pero llegaba a las 6 de la mañana. Yo siempre llegaba a las 5:30, 5:45. Él llegaba antes que yo o igual que yo. Se iba a las 7, 8 de la noche. Yo dije, ay, güero, hombre, este vato sí me va a jalar. Y le dije, ¿sabes qué? Vente para acá. Me dice, es que no tengo carrera. Le dije, no te preocupes, aquí vas a estudiar carrera, yo te voy a ayudar. Y entró al mismo puesto que este chavo que le estaba pagando 25, 30. Este chavo lo metí con 15, 16, porque estaba ganando 12. Y encantado. Y se empezó a dar. Fue impresionante. ¿Por qué? Porque necesitaba alguien que llegara al inicio, al final, que se interesara por la gente, que se metiera, que estudiara, que hiciera lo que le pidiera al pie de la letra. Entonces,
lo que te quiero decir con eso es que la mayoría de las veces tienes la respuesta ahí de gente buena y Sí. que la puedes ir desarrollando y que tiene los valores y que ya tiene tiempo contigo. El detalle es nada más saber entrenar, ¿verdad? Que es otro punto muy importante. Y fíjate que yo siento que hay veces que se pasan por alto ciertas cosas que no se ven. Y desde un inicio, desde la entrevista de la persona. Por ejemplo, ayer teníamos uno de nuestros clientes aquí, un empresario, con su abogado, porque siempre dice, no, yo tengo que tener a mi abogado para contratar a cualquier persona, entrevistar a cualquier persona. Perfecto. Entonces, estamos nosotros, el abogado, la persona. El primer candidato, entrevistamos a 2 candidatos. El primer candidato llegó 10 minutos antes de la entrevista. Bien presentado, bien peinado, rasurado, con traje, corbata, todo pulcro, limpio. Y el otro, o sea, es que eso habla de hábitos, que es el segundo punto. El otro llegó 25 minutos tarde, todo sudado, sin corbata, sin nada, y disculpándose. Sí, claro. Entonces, ¿qué lees de esas 2 personas, verdad? O sea, inmediatamente, ¿qué lees? Desde eso, y desde ahí te están diciendo demasiada información. Mucha información para poder tú leer cómo se comporta la persona, qué hábitos tiene, cómo realmente hace las cosas. No cómo dice que hace las cosas, cómo realmente hace las cosas. Claro. Y bueno, pues ahora sí hablando del tema de valores. Entonces, tienes que percatarte de qué valores tienes tú como empresa, cuáles son los que necesitas como negocio, porque ves que no hacen match, ¿no? Los valores como empresario y los valores como empresa. A mí me ha tocado ver empresas que veo los valores y digo, nada que ver, no tiene Claro. nada que ver con lo que están diciendo. Sí, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que son mundos apartes. Ellos dicen disciplina y el empresario está muy descuidado, güey, de muy mala salud. Entonces tú tienes que darte cuenta que si tú eres la cabeza de la empresa, tienes que hacer match con los valores que pones en el triangulito de planeación estratégica. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los valores que necesitas y que vas a pedirle a todos los miembros de tu equipo y que tú vas a vivir, ¿verdad? Porque el empresario es el que vive la cultura o el que implementa la cultura dentro del negocio. Entonces, nosotros, por ejemplo, disciplina es el punto número 1. O sea, cuando contratamos a alguien, si vemos que no es disciplinado, Claro. esto no va a funcionar. O sea, porque yo no hago química, o sea, no siento, no puedo, o sea, es complejo. Entonces, tú lo has visto, nos ha tocado gente fuera de forma y que literal a los 2 días dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Yo dije, sí, yo la regué, o sea, yo sé que es por el estilo de vida y por los valores que tenemos en la empresa, traemos a mucha gente, pero otra gente la espantamos, ¿no? Y hay veces que, o sea, dices, bueno, se puede empezar a cambiar, pero es que no quieren. Y si no quieren, pues... ay. Los valores vienen de la casa. O sea, los valores vienen... Es cómo vives tú en tu casa. A mí me llama mucho la atención porque el coach Nacho Moreno, que en paz descanse, que es el coach de Borregos, iba a entrevistar a nuestros papás y iba a la casa antes de ofrecernos una beca. Entonces iba y observaba el cuarto, cómo estaba limpio, cómo estaba ordenado, los libros. Entonces, eso es un buen sistema de reclutamiento. Claro. Porque estás asegurándote que la persona tenga los valores antes de que lo contrate. Correcto. Así Entonces, es. el primer paso son los valores. O sea, nosotros es disciplina, trabajo duro, servicio, autoentrenamiento, Ujú. que le guste aprender a la persona y pasión. O sea, somos personas muy apasionadas, somos personas que somos disciplinadas, somos personas que llegamos antes, nos vamos después, o sea, y siempre estamos buscando atraer gente de ese estilo. Entonces, es muy importante que tú tengas, el primer paso es que tenga los valores, ¿no? Que tengan los valores claros. Por escrito. Y que se le dé la importancia. No es como, sí, misión, valores. No, es muy importante. Sí, se contrata y se corre por valores. Exactamente. O sea, yo me acuerdo cuando trabajaba en la automotriz, cuando uno de los empleados se le encontraba que el proveedor les estaba regalando algo, lo que sea, inmediatamente lo corrían. O sea, no era así una llamada de atención, no. ¡Pum! ¿Por qué? Porque para ellos ese valor era uno de los más importantes. Correcto. Otra vez, se administra y se corre por valores, ¿verdad? Ese es el punto importante. Segundo punto que hablamos. Los hábitos. ¿Qué hábitos tiene la persona?
puede ser que te resulte exagerado, pero esa es la diferencia entre poder hacer que una persona te dure 5 o 6 años y te ayude significativamente, y sobre todo que tú como dueño te sientas bien cuando vas a la empresa, ¿no? Porque, oye, si, por ejemplo, tú tomas, tú fumas, entonces obviamente toda tu gente va a tomar, va a fumar y pues es una fiesta dentro de la empresa. Pero si tú eres cuidadoso, si tú tienes buenos hábitos, corres, maratones, ¿qué crees que va a empezar a hacer la gente? Pues empieza a hacer lo mismo. Correcto. Es simple y sencillo. Por ejemplo, hace un par de meses nos tocaba con un cliente y esto es real, y está pasando mucho con el tema de las nuevas generaciones. Pues es una empresa que tiene mucha gente y mucha gente joven. Oye, pues un chavo, pues, oye, ¿tiene los valores de la empresa? Sí, sí tiene los valores. Llega temprano, se va tarde, es muy disciplinado, tal, ok. Y un día le encuentran dentro del trabajo sustancias prohibidas. Drogas. Pues imagínate, o sea, es que puede tener todos los valores, pero sus hábitos promueven algo completamente distinto a lo que tú quieres promover en tu negocio o en el equipo de trabajo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no puede... y el tema, ¿sabes cuál es el problema? De que no tengan tan claros los valores y que no esté implementado este sistema que estamos en este momento diciendo. Que estuvo todavía 3 semanas más en la empresa. Oye, ¿por qué está ahí? Pues, no, ya dijo que ya no lo va a hacer. No es que no lo vaya a hacer. Sí, es que no lo puedes permitir. Tomas acción, ¿verdad? Es inmediato. Es inmediato. Sí, claro. Y pues bueno, entonces, valores, hábitos. Tienes que estar constantemente revisando, tienes que estar checando. Y el tercer paso es que tienes que tener un embudo de reclutamiento. Tienes claro los valores por escrito. Revisas bien cuáles son los hábitos que quieres que tenga la gente que vas a traer. Ahora, es importante, antes de lo del embudo, es saber qué es realmente indispensable y qué no es. O sea, qué es negociable y qué no es negociable. Dentro de los valores hay cosas que son negociables y cosas que no son negociables. No, ahí todo es no negociable. Los valores es o los tiene o no los tiene. No es estoy medio embarazada. Es estás o no estás. Claro. Y si no estás, güey, sí, imagínate un amor. No, es que estoy medio embarazada. No. O sea, es o los tienes o no los tienes. Ahora, en los hábitos es donde puedes ser un poco más flexible. O sea, por ejemplo, yo la verdad con Ramiro batallé al inicio. Fue complejo, güey. Fue complejo porque era una persona disciplinada en el trabajo, estudiaba, pero no le gustaba hacer ejercicio. Entonces fue estar empujando. O te deshabituaste, ¿no? A hacer ejercicio. Sí, porque al principio, cuando tenía entre 12 y 15 años, hice mucho ejercicio. Sí. Pero... Entonces, mi trabajo con él era, y sigue siendo, la verdad, sí, yo sé que jodo mucho con eso, pues, vamos a ejercicio, vamos a correr, vamos a hacer esto, o sea... Pero son cosas que tú sabes que puedes empujar a alguien a que lo haga. ¿Sí me explico? O sea, si alguien tiene el hábito de trabajar duro en la empresa, entonces lo puedes orillar a que haga ejercicio. Usualmente cuando alguien hace ejercicio duro y no trabaja bien en la empresa, lo puedes orillar porque tiene la disciplina de hacer ejercicio. Sí, de hecho. Pero tú tienes que aprender como líder que sí puedes malear y que no puedes... No se dice malear, ¿verdad? Moldear. Moldear y que no puedes moldear. Sí. Bueno, y el tercer punto es el embudo. El embudo. O sea, crea tu embudo. O sea, el embudo no es... Eso puso un cartelón allá afuera. No. O sea, sí, pues. Pero te faltan 50 cosas, güey. Sí. Te falta a ti todo el embudo. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, primero quería platicar algo porque ayer es que también me tiembla el ojo, a mí me tiembla el izquierdo. O sea, es que yo escucho, por ejemplo, estaba en una empresa, estaba el papá, que es el dueño, estaba la hija y estaba el líder de producción. Y entonces, oye, es que no han llegado ayudantes. Oye, es que está bien complicado, güey, que lleguen ayudantes hasta acá. Oye, ¿ya hace falta un supervisor? Sí, no, pues es que si no llega el ayudante, ¿qué va a llegar el supervisor? Sí, ya sé. Y yo le digo, pero a ver, o sea, ¿qué está haciendo la persona de recursos humanos? Y dice, no, pues está buscando, pero imagínate, nos cotizaron un periódico en el cual íbamos a publicar la vacante y pues costaba 7,000 pesos. Entonces, pues seguimos ahí con el cartel de estamos solicitando ayudante afuera de la planta.
Y yo le digo, señores, me están hablando que estamos retrasados en producción por no tener 2, 3 posiciones. Eso no es un problema de recursos humanos. Y eso no es un problema del cartelón que tienes afuera de la planta. Eso es el problema del cual depende el negocio. Entonces, es tú como dueño, tú como líder, le pones enfoque e intensidad a hacer que tu herramienta, que es el área de recursos humanos, haga un embudo para resolver el problema de hacer que llegue la gente. No es no han llegado, es tú tienes que hacer que lleguen. Entonces, tienes que tener el cartel afuera de la empresa. Tienes que ir a las paradas de camión. Tienes que ir a los portales de búsqueda. Es que el problema o sea, es que tienes que hacer 30 cosas. el dueño piensa que es un problema finito, ¿no? Contrataste a alguien de recursos humanos, ya vas todo a jalar. No, espérame. Contrataste a alguien de recursos humanos, tienes que ver los valores que tiene, tienes que ver si tiene los hábitos correctos. Ahora, ok, es cómo implementar el sistema para poder atraer a la gente y asegurarte que esté funcionando, ¿no? Porque es correcto. Sí estábamos en la junta ahí con el cliente y decía, no, es que no jaló el de recursos. Espérame, güey, no es que no haya jalado el de recursos, no jalaste tú. Sí, no O sea, sabe. O sea, un sistema de no recursos sabe. humanos siempre funciona. Uh-huh. Siempre funciona. Lo único es que hay veces que se tarda más tiempo, hay veces que se tarda menos tiempo y tienes que ir haciendo los ajustes. Es Pero correcto. pones cartelones, es una parte. Vas a las ferias, vas a las universidades, pegas hawaianas, Exacto. pones anuncios, Sí. vas a las aplicaciones. O sea, son 20 cosas. Es algo infinito. Y no es, ya contraté, ya jaló. No, güey, el otro mes tienes que seguir y tienes que Exacto. seguir y tienes que seguir. Y es que es un tema de perspectiva. No es, estoy buscando gente o no ha llegado gente. No, es, ¿cómo hago que llegue gente? O sea, es un tema de perspectiva de cómo tú se lo pintas a recursos humanos y cómo te lo pintas a ti mismo. Es, tú tienes que hacer que llegue la gente. Ese es el problema que hay que resolver. Y es importante que lo estés midiendo, güey. O sea, porque si te fijas, fue complejo. Pues no es nada más con ellos, güey. Con la mayoría de que no tienen un negocio bien estructurado. Si no tienen los indicadores, pues no sabes por qué se fue y no sabes dónde mejorar, güey. Y fíjate que algo que sucede, que es lo peor, ¿verdad? Para mí es un error garrafal. Pues es que pues llegó uno y pues no se ve tan mal. Y como nada más llegó uno y como nada más ha llegado uno y en 3 semanas. No se ve tan mal. Y nada más ha llegado uno en 3 semanas y urge, pues lo metes. Y ya para cuando acuerdas tienes 6 meses, 1 año y no tiene los valores y no. O sea, es porque un sistema no está jalando. Y principalmente porque tú como dueño pues probablemente no lo sabes hacer jalar, no tienes el conocimiento, no lo has hecho jalar. Entonces es un embudo. Y un embudo jala. Uh-huh. Lo único es que tú entiendas que tienes que hacer 20, 30 cosas y meterle dinero donde va a funcionar. Es igual que el embudo de marketing, pero para atraer gente. Es exactamente lo mismo. 1, 2, 3. O exactamente lo mismo. Pues bueno, después del embudo de marketing, ¿qué sigue? Poder entrevistar y, o sea, filtrar bien. Tener un sistema de entrevista. O sea, saber entrevistar. O sea, saber cómo poder filtrar si realmente la persona sabe o no sabe. Porque te voy a decir algo. Aún cuando sabes, se te escapan, ¿verdad, Ramiro? Claro, sí, claro, por se supuesto. le escapan a uno las liebres. Sí. Entonces tienes que entender que cuando tú sabes entrevistar, sabes cuestionar, sabes presionar, sabes poner al límite a la persona en una entrevista, filtras. Exacto. O sea, yo literal, ha habido entrevistas que la persona sale caminando, corriendo, o sea, dice, no, es que no. ¿Por qué? Porque lo llevo a un límite donde, pues, conozco el puesto, sé lo que estoy hablando, entonces le pregunto, oye, ¿cómo resuelves un problema de rotación? Hablas con la gente y yo, ay, bueno, o sea, espérame, aquí me pusiste que redujiste la rotación de un 20 a un 3%, dime 7 ¿Cómo cosas lo hiciste? que hiciste. Claro. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, cuando tú empiezas a presionar y empiezas a empujar, te vas a dar cuenta si la persona te va a dar resultados o no. Sí, totalmente. En el día a día, o sea, tienes que hacer como un bootcamp en la entrevista y después las primeras 2 semanas donde lleves a la gente al límite para que no pierdas más tiempo. Sí, lo correcto. Entonces, es saber entrevistar y número 2 dentro del mismo punto, llevar a la persona al límite en esas 2 semanas como de inducción para que sepan de lo que se trata. Y yo me quedo muy impresionado con la falta de conciencia de los líderes
y del dueño de decir, porque dicen, no, ok, ya hice todo el embudo, llegó la persona, entra, se le pagó, a las 2 semanas se fue, ¿qué vamos a hacer? No, es que a las 2 semanas se fue, es que a la hora de que tú lo contrataste, haz de cuenta que nada más le diste pico y pala, es, bueno, pues ponte a jalar. No le explicaste qué es la empresa, no le explicaste cuáles son los valores, no le explicaste cuál es la cultura, no lo entrenaste, no lo llevaste al límite, no le diste cuál es proyecto 1 primera semana, proyecto 2 segunda semana, proyecto 3 tercera semana. O sea, no le pusiste retos, no lo llevaste al límite, no le dijiste cuánto podía crecer aquí en la empresa, que ese es el último punto, pero es muy complejo y yo les digo a los empresarios, no sé, es que no se quejen que se está yendo la gente en esa etapa porque no están haciendo eso. Y todavía te dicen, entonces hay que hacer todo eso. Pues sí, hay que hacer todo eso, porque es lo más importante. Tú lo que estás haciendo es reclutar un equipo para que haga las cosas por ti. Entonces, si no lo haces, pues es como si no te importara. Sí, claro. Y yo, o sea, es un proceso muy, muy importante que al final de cuentas se le tiene que invertir tiempo, se le tiene que invertir dinero, porque hay gente que dice, pues entonces pagué 2 semanas de sueldo para nada. Entonces, y ahora voy a tener que traer otra persona y va a ser otras 2 semanas. No, es que no es así. O sea, tú tienes que tener un presupuesto, porque a sabiendas de que puede haber gente que puede entrar y a lo mejor se va a ir a los 2, 3 días, no sé, por X, Y, Z razón, pero no te puedes frustrar por eso, sino lo que tienes que hacer es saber que eso es un proceso que es así y tienes que presupuestar presupuestar el tiempo y el dinero para que eso realmente funcione. Fíjate que estaba leyendo el libro de Rockefeller ayer, el de Titán, de la biografía. Y una de las cosas que decía es, estás en el negocio de contratar gente buena. Totalmente. Entrenarla, desarrollarla y en un periodo de tiempo entender que se va a ir. Pero ese es tu negocio. Sí. Contratar gente, entrenarla, desarrollarla y entender que en un periodo de tiempo se va a ir. O sea, tu negocio es contratar gente buena, entrenarla y desarrollarla. O sea, no estás en el negocio de pollos, no estás en el negocio de marketing, no estás en el negocio de consultoría, estás en el negocio de atraer gente buena. Si traes a gente buena, tu negocio va a crecer. Correcto. Fíjate, Rockefeller, o sea, entiéndelo. Tú tienes que comprender que tú en el nivel que estés en este momento, tu trabajo es volverte muy bueno contratando gente. Exacto. O tener una persona muy buena contratando gente. Y ese ya nos habla del siguiente punto. Ya creas el embudo y el siguiente punto es entrenar, medir, o sea, el sistema PIT, ¿verdad? Sí. El entrenar, medir, retroalimentar y premiar a tu gente. Premiar, eso O es sea, lo más es importante. muy importante que los estés midiendo, pero obviamente que también los estés entrenando para que puedan llevar a cabo su trabajo y volverte muy bueno para entrenar a tu gente. Y obviamente el último paso es estar retroalimentando y dando premios y están dando resultados, bonos. Todo eso es todo un sistema. Vamos a hablar de otro podcast del sistema PIT, pero ese punto es muy importante porque ese te va a dar la pauta para saber si van bien o no van bien. Y aparte de eso es para poder acelerar el plan que tienes en este momento. Por ejemplo, la semana pasada empezamos a asesorar un grupo de... son sucursales de comida, ¿no? Para no dar más detalles. Entonces son sucursales de comida. Cada sucursal tiene una meta. Entonces esa meta, pues hay que cumplirla mes con mes, semana con semana, día con día. El tema aquí es que se les dejó muy en claro y se le dedicó tiempo a calcular cuál podía ser el ingreso variable de cada una de las personas en cada una de las sucursales. Una vez que se definió el monto por semana, que es mucho más alto que lo que había antes, para poder jalar la venta y para poder generar más, es un negocio de sucursales y de comida, ¿no? Pero una vez que se soltó esa información, ¿sí? Y que les dijeron, señores, si hacen muy bien las cosas, los vamos a premiar de esta manera. ¿Cómo te puedo explicar que una persona que tenía 2 días en la empresa y que no le habían dicho cuánto iba a ganar, o sea, cuál iba a ser su sistema de premiación, y le dijeron, y literalmente fue y compró una botarga relacionado al negocio de comida, ¿sí?
Y se puso a volantear para ir a traer clientes para su sucursal a los 3 días, de que se le dijo, para poder hacer que lleguen más clientes, llegar a la meta y ganar más dinero. Y entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Por lo quería contar la historia, porque yo veo gente que tiene 2, 3, 4 años y voltearon a ver las metas y dicen, uy, ahora tenemos que vender más. Y tan poquito nos van a pagar. Claro. Y a esa persona que con un nuevo sistema ya había entrado, o sea, esa persona entró pero como cohete, Claro. para poder hacer las cosas, y ahí te da mucho cuenta de los valores y de cómo fue contratado de una forma muy distinta. Claro. Fíjate, ayer que estaba revisando un estado de resultados, hay una persona, tenía 4 vendedores, este empresario, 4 vendedores. Cada uno vendía en promedio 1.5 millones, pero había uno de ellos que vendía 5 millones de pesos, uno solo. Y le pregunto, ¿y cuánto gana él? No, pues que 15,000 pesos. Ok. Y dije, ¿cuánto le vas a pagar de bono? Me dice, no, con su sueldo. Yo, o sea, ve lo que te está vendiendo. Le dije, ¿cuánto tienes de ganancia de esos 5 millones? Me dice, como el 30%. Le dije, No. o sea, imagínate. Entonces, son cosas que tienes que cuidar como dueño, pues. Correcto. Si hay gente que te trae dinero, tienes que cuidarlo, tienes que entrenarlo, tienes que nutrirlo, tienes que pagarle sus bonos, y eso va a hacer que... Es todo un sistema, ¿verdad? En el próximo podcast hablamos del sistema PIT. Uh-huh. Pero es importante que tú como dueño sepas a quién sí pagarle más y que lo hagas, porque le dolía al dueño, le decía, mínimo tienes que pagarle unos 200,000 pesos de bono. ¿Cómo? Le digo, vato, te está haciendo ganar 1,5 millones, güey. Claro. O sea, y se me hace poco 200, pero vamos a empezar con eso. Otra vez, el punto es, entrena a tu gente, desarróllala, retroaliméntale y págale. Y págale bien. O sea, es muy importante. Sí, realmente eso es todo un podcast entero del sistema de premiación. Pero pues bueno, la verdad es que Sistema estuvo muy bueno el podcast. Ojalá que te haya gustado. Compártelo con con todos los empresarios que conozcas, con toda la gente que sabes que le puede ayudar. Tenemos taller en línea de esto, o sea, si quieres aprender todo esto, tenemos un taller en línea, tenemos el libro, tenemos la biblioteca, tenemos todo para que puedas entrenarte. Tenemos taller en septiembre de equipos de alto rendimiento, entonces para que estés listo y que vengas para entrenarte. Es correcto. Entonces, nada más repasando los pasos. Número 1 es tener claros los valores. Número 2, los hábitos. Número 3, el embudo. Número 4, saber entrevistar y filtrar. Y número 5 es el sistema de premiación trimestral de indicadores, que es el sistema PIT, que es cómo mido, retroalimento y premio. Listo. Thank you. Listo. Gracias, César. Éxito. Gracias. Listo.